Tenemos el siguiente ejercicio, nos dice la barra de masa despreciable se encuentra en equilibrio. Si la tensión en la cuerda 1 es de 25 newton, calcule el peso del bloque, gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a realizar en primer lugar el diagrama de fuerzas con respecto a este sistema. Analizando el bloque, fíjate, tenemos la fuerza del peso, ¿sí? Este peso W justo nos piden calcular. Respecto a esta cuerda, si hacemos un corte imaginario, vamos a graficar una fuerza de tensión. Respecto al bloque, la fuerza de tensión siempre se grafica saliendo del bloque hasta encontrar el punto de corte, ¿no? Esta fuerza de tensión lo voy a llamar fuerza de tensión. Fíjate que con respecto al extremo de la barra, de igual forma vertical hacia abajo en esta misma cuerda, una fuerza, ¿no? Desde este extremo hasta encontrar el punto de corte. Al ser la misma cuerda, esta fuerza viene a ser la misma fuerza de tensión. Como todo el sistema está en equilibrio, es lógico que el bloque también esté en equilibrio. Entonces yo con respecto al bloque puedo aplicar la primera condición de equilibrio. Fuerzas que van hacia arriba, que viene a ser solo la tensión, va a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo, no la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, que viene a ser W. O sea, la tensión viene a ser igual a W. Como esta fuerza viene a ser la misma fuerza de tensión y yo sé que T viene a ser igual a W, entonces yo puedo sustituir y decir que esta fuerza viene a ser una fuerza W. Ahora, con respecto a esta cuerda 1, de igual forma hago un corte imaginario y grafico la fuerza de tensión, ¿no? El ejercicio me brinda como dato que viene a ser de 25 newton. Fíjate que tengo dos fuerzas y como tercera fuerza viene a ser la fuerza de reacción, sí que se manifiesta en esta articulación. Pero como yo tengo tres fuerzas y dos de ellas son fuerzas concurrentes, es lógico que la tercera fuerza, la fuerza de reacción, también sea una fuerza concurrente, ¿no? Entonces, si yo tengo tres fuerzas concurrentes, ¿no? Para resolver este ejercicio voy a emplear el método del triángulo de fuerzas, ¿sí? Entonces, para emplear el método del triángulo de fuerzas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta fuerza W, fíjate, lo voy a trasladar, ¿sí? De igual forma, la fuerza de reacción cierra mi triángulo de fuerzas la fuerza de 25 newton, ¿sí? Una vez que yo he armado mi triángulo de fuerzas, fíjate, voy a calcular el ángulo, ¿sí? Que forma, en este caso, ¿sí? La vertical con la fuerza de reacción, el ángulo que forma la vertical con la fuerza de 25 y el ángulo que forma la reacción con la fuerza de 25, ¿no? Entonces, en este caso lo que voy a hacer, mira, en primer lugar calcular, fíjate, ya el ángulo que forma la vertical con la reacción, ¿sí? Entonces, para calcular dicho ángulo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar la siguiente línea punteada, fíjate, ¿sí? En este sentido, ¿no? Esta línea punteada viene a ser perpendicular a esta superficie, ¿ya? Entonces, si yo tengo 60, fíjate, este ángulo que forma la vertical con la fuerza de reacción, porque justo la fuerza de reacción, ¿sí? Concurre en este punto, forma un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 30. Entonces yo puedo decir que la vertical con la reacción, ¿sí? Viene a ser un ángulo de 30 grados. Ahora, fíjate que también necesito calcular el ángulo que forma la reacción con la fuerza de 25, ¿no? Yo puedo decir que es 90, ¿sí? Mira, ¿cómo sé que es 90? De la siguiente forma. Fíjate, como la reacción concurre en este punto, ¿sí? Es lógico, fíjate que la fuerza de reacción con la fuerza de 25 forma un ángulo de 90, ¿no? Entonces yo tengo que este ángulo viene a ser de 90 y la vertical con la fuerza de 25 es lógico que formen un ángulo de 60 grados. Ahora, una vez que yo he encontrado los ángulos internos de este triángulo rectángulo, tú sabes que a 30, ¿sí? Se lo pone el lado de K, ¿sí? A 90 se lo pone el lado de 2K y a 60 se lo pone el lado de K raíz de 3, ¿sí? Yo puedo decir, fíjate que K viene a ser igual a 25, ¿sí? Como a mí me piden calcular en este caso me piden calcular el W, fíjate, ¿sí? El peso, entonces fíjate que el peso está en función de 2K, ¿sí? Pero K viene a ser igual a 25, entonces yo puedo decir que W viene a ser el peso del bloque es igual a 50 newton.